ya a Agustín de Pavía Díaz. Agustín es un exalumno nuestro. Él estuvo aquí en el colegio, abogado, recibido, y él trabaja en Ciudad Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y lo que nosotros hacemos es defender derechos humanos desde una perspectiva de derechos humanos. Esto es llevar casos ante un juez para pedir justicia. Los derechos humanos son todos los derechos que por ser persona tiene derecho a la persona. Por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie puede discutir que ninguna persona no merece vivir. El problema que tenemos en México es que por mucho tiempo no se respetó la democracia, que es un derecho humano, y todos los demás derechos humanos. Aunque ya cambiamos, hicimos el cambio democrático, se nos olvidó hacer el cambio de derechos humanos y que el juez nos garantizara derechos humanos. Hace poco, en junio, se reformó la Constitución, que es la máxima ley del país, que todos deben de respetar, a fin que todos respetemos derechos humanos, ¿sí? Todos podemos defender derechos humanos, sin embargo, los derechos humanos son en contra del Estado, cómo está establecido las cosas, cómo está hecho la autoridad. Por ejemplo, el niño que se opone contra lo que diga el padre, la mujer que se opone contra lo que diga el hermano o el papá, o un hombre o su esposo. La persona con discapacidad que en este caso dice, quiero salir a la calle y los familiares lo quieren dejar en casa. O la persona que no tiene derechos no se está oponiendo frente a la autoridad. Y ahorita los que se llaman defensores, que tratan de decir esto, pero también están diciendo que esos defensores son como criminales. Y en realidad no son criminales, son los que están defendiendo derechos. Hablando de derechos humanos, el principal documento internacional que logramos los derechos humanos es nuestra Constitución Política y otros tratados de derechos humanos. Todos los tratados de derechos humanos se basan en un documento fundamental que se firmó a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vieron todas las violaciones que ocurrieron a los derechos bajo el régimen nazi, que los estados y nadie impidió. Por eso se crean los derechos humanos, porque un estado puede violar a un extremo tal de exterminar a un grupo específico como es la comunidad judía, personas con discapacidad también fueron afectados bajo el régimen nazi, cualquier grupo que ahorita conocemos vulnerables fueron afectados por este grupo. Después se crearon las Naciones Unidas y se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En términos generales son 30 artículos que incluyen todos los derechos. En base a estos artículos, que son de declaraciones de voluntad política, se crean documentos más fuertes que se llaman tratados internacionales específicos para cada grupo, ¿sí? Y uno de los tratados específicos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué piensan que es la discapacidad? ¿Alguien sabe qué es la discapacidad? ¿Cómo identifica la discapacidad? El individuo que tiene la deficiencia no evoluciona, o sea, es su problema. Es un modelo verdadero, es un modelo que es el que manejan los médicos y que tratan de rehabilitarlo, por eso lo tratan de mejorar. Sin embargo, ya se vio que por ejemplo, yo ahorita uso un bastón para andar en la Ciudad de México, pero si voy a Estados Unidos yo uso bastón. ¿Saben por qué? Pero médicamente es lo mismo. Médicamente tengo la misma situación. Entonces, ¿por qué tengo que usar un bastón aquí en la Ciudad de México? Sí, precisamente el problema es de accesibilidad. Es como cambio de cultura, cambia mi grado de discapacidad. Discapacidad motriz. Técnicamente discapacidad motriz. Este sería la visual. ¿Y estos dos cuáles serían? Yo sé, el de abajo a la derecha sí. Este es discapacidad visual. A ver, ¿cuál es esta? De escuchar. O sea, algunos símbolos son de la oreja, algunos enfatizan más de que ellos no pueden escuchar, sino el hecho que se comunican a través de las manos, su lengua de señas. Y cada país tiene su propia lengua de señas. Y es algo muy peculiar, pero ellos tienen una lengua de señas internacional con la que se pueden comunicar todos. Pero cada país, cada grupo tiene su propio grupo. Entonces, la lengua de señas de Estados Unidos no sirve precisamente aquí para México. Y México tiene su propia lengua, que es la mexicana. Y aquí sería la intelectual.
Y también tenemos aquí algo nuevo. Dentro de la intelectual también tenemos la mental. La intelectual, para que me entiendan, serán personas con síndrome de Down, que son con facultades intelectuales o de entendimiento. Pero también tenemos lo que se llama discapacidad mental. Tenemos los trastornos bipolares, la esquizofrenia, también es una discapacidad mental. Ya no son solo enfermos, sino son sujetos de derechos. ¿Sí? Esto es a partir del 2008, o sea, esto es un concepto muy nuevo y todavía van a encontrar que muchas de las gentes se les trata médicamente, pero ya se vio que médicamente no lo pueden resolver, igual con la discapacidad médicamente no, entonces ya están viendo medidas sociales de inclusión. El término correcto es persona con discapacidad porque hace énfasis en la persona y la discapacidad como un concepto incluyente y que incluye la barrera social, porque si pones incapacidad, invalidez, estás refiriéndote más hacia la persona o la diferencia de la persona. Por ejemplo, la discapacidad actualmente afecta entre el 11 al 15% de la población. Actualmente ya hemos cambiado a un modelo social de persona con discapacidad, como les decía. No es el problema de su deficiencia lo que define a la persona con discapacidad, sino su entorno que genera las barreras sociales que definen su discapacidad. La discapacidad no es algo malo, es una diferencia de vida. El hecho que tengan un 20% no afecta en nada su inclusión, no es medidas, pero no afecta en nada. Actualmente en México la discapacidad es 5.1% de la población. Ahí tenemos toda la tabla y encontramos que Zacatecas tiene la mayor. En base a estudios internacionales, la discapacidad empieza a aumentar a los 40 años, que es cuando el cuerpo no funciona igual. Y a partir de los 60 años hay un crecimiento exponencial. Es muchísimo más la prevalencia. Cuando ya llega uno a la edad de los 70 años, que es cuando la ley te requiere ayudar, tu pensión y todo eso, la prevalencia de discapacidad es del 20%. O sea, los nacionales, si alguien va a vivir más de 50 años, va a vivir 8 años en promedio con una discapacidad. Es decir, más de una primaria. El 11% de su vida la va a vivir con una discapacidad. Entonces necesitamos hacer políticas para que todos podamos ser incluidos o que vean a la persona con discapacidad como vive actualmente y así se verán ustedes. Y si no, hay que cambiar. Lo que se ha visto como en todos los grupos vulnerables, como mujeres, es que las personas con discapacidad tienen la mitad de oportunidades de recibir educación y trabajo. En este sentido, el alfabetismo es 3.5 veces mayor en la población con discapacidad que la población sin discapacidad, y también a nivel internacional se ha hecho un vínculo en relación a la pobreza. Por ejemplo, no en ingresos. En promedio, el 90% de la población con discapacidad tiene un ingreso menor a 3,000 pesos. Las personas con discapacidad tenemos los derechos a ser incluidos en todos los aspectos, a la educación, al trabajo. Todo abogado va a saber derechos de personas con discapacidad. Todo arquitecto debe de saber cómo hacer un edificio que pueda tener una persona con discapacidad. Todos los maestros deben de saber braille, lengua de señas, para educar a las personas con discapacidad. Esa es la obligación del Estado, de investigar y de educar a la sociedad de la persona con discapacidad. El derecho de la persona con discapacidad es de, si ve que en algún momento no se le están cumpliendo, no hay una rampa o no está conforme a sus condiciones, él puede exigir al Estado y al particular que hagan esos ajustes. Y si son razonables, en virtud de que técnicamente debemos de capacitar a toda la sociedad, es muy factible que se nos olvidó, no hay problema, ahorita hacemos el ajuste. Cuando no hacemos esos ajustes, verdaderamente estamos discriminando a la persona con discapacidad y estamos verdaderamente cometiendo un delito de violación de sus derechos humanos, que se hizo la reforma en derechos humanos. Por eso es que yo estoy haciendo la defensa de derechos humanos, precisamente para que personas puedan recibir todos los servicios públicos que requieran o que el Estado se les pague. ¿En cuál escuela? Me metieron a mí. Yo tengo parálisis cerebral, tengo la misma discapacidad que él. Médicamente es la misma discapacidad, es un grado inferior.
Él es moderado, yo soy tengo otro compañero que tenía una discapacidad auditiva y también lo admiro. El problema es de que una de las personas con discapacidad no tienen los recursos a acudir a estas escuelas y segundo, por lo menos, aquí te voy a dar una carrera, si no vas a trabajar, la sociedad no está mucho con trabajo, para que te dé una carrera. Sí, sí, eso es un estereotipo, pero eso es una realidad que está viviendo. Ahorita, ¿cómo le vas a decir que no? Eso es lo que tenemos que combatir, tenemos que hacerlo, si no puedes sacarlo, tenemos que hacer cosas. O sea, yo he visto que en los últimos 10 años personas me apoyan más, se acercan más, me sacan más, se influyen más. ¿Sí? Eso es por la educación. Y es algo social, no es en cuanto a derechos, ¿sí? Las empresas nomás no aceptan a personas con discapacidades graves o en general. En general, cualquier tipo de discapacidad. Por lo general, cuando te entrar en una escuela así, tienes que tener, o sea, ¿de qué depende? ¿Puedes tener una discapacidad muy grande para entrar a una escuela así o...? Ok, en cuanto a las escuelas, ahorita la Ley General de Educación, la Convención y la Ley de Discapacidad establece que en principio todas las personas con discapacidad deben estar incluidos en una escuela normal para que la sociedad y él se incluyan en la sociedad. Y solamente por excepción, pero muy por excepción, cuando necesites tratamiento médico o vigilancia médica casi constante, puedes estar en un sistema especial. Esto, a través de la historia, para efectos de inclusión y calidad educativa, se dieron cuenta de que gastas un poquito más con la rampa, pero a la larga es más productivo la persona que se incluyó en las escuelas normales, en los regulares. En principio, en vez de dar ayudas con pensiones o lo que hace el gobierno, porque eso es un principio, ¿no? Lo que debe hacer el gobierno es invertir en educación, en inclusión, en programas educativos. Por ejemplo, para los trabajos físicos se puede desarrollar tecnología para que él con un mecanismo diferente haga lo mismo y sea igualmente productivo. Pero se tiene que invertir en tecnología, se tiene que decirle a la empresa, te lo doy gratis para que lo incluyas. En cuanto a los trabajos físicos, primero los patrones tendrían que respetar las normas de seguridad e higiene de todo físico, de que tiene que cargar, que tiene que hacer eso. Existen tecnologías o podría tener una persona que le ayude, que se contrata, que se llama apoyo o asistencia humana, para hacer esas actividades que él no puede hacer. Pero sí se podría hacer, pero tendremos que cambiar toda la cultura laboral, efectivamente pagar lo que se debe, tiempo extra.